Hola, buenas noches. Eh, ¿Me pueden avisar si me escuchan? Sí, doctor, se lo escucha. Sí, me ha parecido escuchar a alguien, pero creo que está muy bajito el volumen. Ya, la cosa se escucha. Bien, entonces vamos a continuar o quizás empezar realmente hoy lo que es la farmacología clínica, ¿no? Vamos a revisar la farmacoterapia de la hipertensión arterial idiopática o esencial. El objetivo de la charla va a ser que ustedes comprendan cómo se seleccionan racionalmente tratamientos para pacientes hipertensos que sean más adecuados para cada uno de ellos. Entonces, a empezar. Siempre vamos a utilizar este diagrama, esta ruta crítica de la farmacoterapia razonada, en la que no basta en conocer los medicamentos útiles para la hipertensión, sino que hay que conocer el eje diagnóstico terapéutico, porque el diagnóstico va a determinar incluso qué medicamento es más adecuado para cada paciente, de acuerdo a la evolución de la enfermedad, a las comorbilidades, etcétera. Primeramente, vamos a definir el problema. Si es que es el primer paso de la farmacoterapia orientada al paciente, definir el problema que lo tiene ahí marcado. Pero, ¿cómo vamos a definir el problema si no conocemos la enfermedad? Entonces, como no conocemos la enfermedad, vamos a empezar a estudiar el illness script o el guión de la enfermedad para después entender por qué necesitamos tratar, qué es el objeto, cuál es el objetivo y las alternativas terapéuticas en los pacientes. ¿Ya? Bien. Entonces, vamos a empezar a hablar de la hipertensión arterial. Esta enfermedad es el principal factor de riesgo cardiovascular modificable. Es decir, es algo que podemos nosotros detener y dejar o evitar que el paciente tenga este factor de riesgo que va a ocasionar finalmente problemas de insuficiencia cardíaca y lesiones renales, oculares, etc. Y frecuentemente, pues, estos pacientes suelen estar sin diagnóstico y solo una minoría de los pacientes alcanzan a controlar adecuadamente su problema. Es una enfermedad silente, vean ustedes las cifras, cuánta gente es afectada en el mundo y muy poca gente recibe tratamiento adecuado. A esta enfermedad se la conoce como el asesino silencioso, porque la mayor parte de los pacientes permanecen asintomáticos durante muchos años, que son hipertensos. El diagnóstico va a depender de una correcta medición de la presión arterial y no tanto de la presencia de síntomas. Es lo que mucha gente cree que va a tener si es que es hipertensa. Una vez que se define el problema, el siguiente paso es establecer los objetivos, como tenemos en el algoritmo las alternativas terapéuticas y analizar las diferentes posibilidades que tenemos para controlar este factor de riesgo cardiovascular. Entonces vamos a ir a ver lo que es la hipertensión arterial. Esta es una enfermedad crónica que es multifactorial. No existe un solo motivo por el cual existe hipertensión arterial, sino que son múltiples factores
que pasan desde lo genético, metabólicos y de envejecimiento. Es progresiva, representa la mayoría de los casos que producen daño progresivo de órganos blancos, aumentando el riesgo cardiovascular aún más antes de generar síntomas. O sea que ya cuando diagnosticamos, por lo general tenemos pacientes que están con daño de órganos, diana, de órganos a los cuales la hipertensión arterial afecta. La hipertensión afecta principalmente a personas que tienen factores de riesgo cardiovascular. Evoluciona de forma silenciosa y si no se trata, pues ocasiona daño en el corazón, los riñones, el cerebro, la retina y los vasos sanguíneos. Esto por múltiples mecanismos fisiopatológicos. No, seguimos con quienes enferman. Cuando se mide la manifestación clave es la hipertensión arterial. Medir la presión y que esté elevada. Sin ese dato no se puede hacer diagnóstico de hipertensión. O sea, ningún síntoma, ya sea dolor cefálico, epistaxis, opresión del tórax, falta de respirar, sensación de falta de aire, ¿no? Nada de eso es diagnóstico, solo el medir cifras elevadas de la presión arterial hacen el diagnóstico. Y se la clasifica de acuerdo a los valores que se miden, ¿no? Y la clasificación permite estratificar la gravedad de la elevación de la presión arterial y orientar las decisiones terapéuticas posteriores. Aquí tienen ustedes las dos principales clasificaciones. La que está la que está más cerca a donde dice presión arterial, es la clasificación americana que reconoce solo dos grados. El grado es todo lo que está por arriba, es presión arterial alta normal, normal y la óptima. Pero cuando hablamos de hipertensión arterial, es grado uno y grado 2, mientras que los europeos reconocen 3 grados, que si ustedes ven, más o menos son lo mismo, solo que a ellos les gusta complicarse un poquito, pero terapéuticamente tampoco cambia el asunto. Ellos usan algunas cifras que no son las mismas, pero miren, he puesto un signo de igual al grado uno, porque ellos consideran que un paciente hipertenso, cuando la presión sistólica está entre 140 y 159, y la diastólica de 90 a 99. Ese es el grado uno. Y los europeos exactamente igual, 140, 159 y la presión diastólica hasta 99. Entonces, no hay mucha variación. Hay alguna en el grado 2 y en el grado 3, esto que los americanos no reconocen el grado 3 y directamente ellos este grado lo clasifican como crisis hipertensiva. El daño de órganos blancos determina el pronóstico del paciente. Mientras más tiempo permanezca elevada la presión arterial, mayor va a ser el riesgo de lesiones cardiovasculares, renales, cerebrales y oculares. O sea que hay múltiples órganos que pueden estar afectados. Una vez que uno hace diagnóstico de hipertensión, tiene que evaluar si ya existe daño en los diferentes órganos, electrocardiografía, perfiles renales, fondo de ojo, eh, y estudios que vayan orientados a las manifestaciones, si es que ya existen, de algún daño orgánico.
Después de definir lo que es la hipertensión, el siguiente paso es establecer los objetivos de tratamiento, ¿no es cierto? Que van a guiar la selección de la terapia antihipertensiva. Entonces, los objetivos terapéuticos son importantes. El objetivo del tratamiento va a ser no solamente reducir las cifras de la presión arterial, lo más importante es disminuir la mortalidad y los eventos cardiovasculares, protegiendo los órganos blancos e individualizando la terapia o la meta según las características de cada paciente. O sea, no estamos orientados a cifras de valores de la presión, sino al paciente y sus problemas. En este slide podemos ver que existen, pues, evidencias consistentes de que el tratamiento adecuado de la hipertensión arterial reduce el riesgo de accidente cerebrovascular, de infarto de miocardio, de insuficiencia cardíaca, una progresión de la enfermedad renal y la mortalidad cardiovascular. Todas estas pueden ser consecuencias de una enfermedad no tratada. El beneficio de usar medicamentos es reducir todos estos riesgos, toda esta mortalidad que puede darse en pacientes sin tratamiento. Bien, entonces, ¿cuáles son las alternativas que tenemos de tratamiento? Antes de seleccionar un medicamento, tenemos que analizar todas las alternativas terapéuticas, comenzando por las intervenciones no farmacológicas y posteriormente, pues, con las opciones farmacológicas, cuando estas estén indicadas. Entonces, vamos a ver de qué se trata esto. El manejo de la hipertensión significa una secuencia lógica de pasos. Hay que confirmar el diagnóstico. Para esto se hacen tomas en dos oportunidades diferentes, aproximadamente entre 5 y 10 días de una toma a la otra, en condiciones de reposo, el paciente sentado, con el mango puesto en el brazo, a la altura de su corazón, bla, bla, bla. Entonces hay que confirmar el diagnóstico. Hay que estimar el riesgo cardiovascular. ¿Qué lesiones además tiene el paciente? Iniciar cambios en el estilo de vida, que esto es fundamental. Y seleccionar el antihipertensivo o los antihipertensivos apropiados y realizar un seguimiento hasta alcanzar las metas terapéuticas. Las modificaciones en el estilo de vida constituyen, pues, una base muy fuerte en el tratamiento de todos los pacientes. No hay un paciente en los que sea hipertenso que no tenga que ser sometido a este tipo de medidas no farmacológicas, como la reducción del peso. Por ejemplo, si un paciente pierde 10 kilogramos de peso, puede bajar hasta 20 milímetros de mercurio su presión. Y así en cada uno de estos factores les he puesto ahí las cifras que dice la evidencia en que puede beneficiar. La dieta DASH, que es la dieta mediterránea basada en uso de proteína, muy poco carbohidrato y ensaladas, verduras. Las restricciones de sodio, el ejercicio, el moderado consumo de alcohol, todo contribuir a disminuir la presión arterial. El alcohol tiene sus cositas, ¿no?
Este hombre dice, por ejemplo, mi médico me ha dicho que solo tome un vaso, pero ese es un tremendo vaso que contiene 2 botellas de vino. Ellos en las formas. Bien, entonces, antes de iniciar el tratamiento farmacológico, debemos conocer los mecanismos fisiopatológicos que mantienen elevada la presión arterial, ya que sobre estos es que vamos a actuar con los diferentes grupos de fármacos antihipertensivos. Los antihipertensivos van a reducir la presión arterial, disminuyendo la resistencia vascular periférica, el gasto cardíaco, el volumen intravascular o bloqueando mecanismos neurohormonales. Entonces, estos son generalmente los blancos en los que los fármacos que vamos a ver ahora actúan. Esos mecanismos explican el por qué muchos pacientes requieren terapias combinadas. Los fármacos de primera línea son 4. Son grupos de fármacos que ustedes ya los han visto en algún momento en la materia. Los inhibidores de la enzima convertidora de la angiotensina, los antagonistas del receptor de la angiotensina 2, los diuréticos tiacídicos y los calcio antagonistas. Otros grupos son reservados para indicaciones clínicas específicas, especiales. No, esos también vamos a revisar un poco, especialmente los beta bloqueadores, que cuando hay una indicación específica para ellos, pasan a ser también fármacos de primera línea. Pero si no hay otra indicación para usar beta bloqueador, ellos se quedan siempre en segunda línea. En esta sección de los fármacos de primera línea, vamos a iniciar el análisis de los principales grupos farmacológicos. Vamos a comprender su mecanismo de acción, sus indicaciones, sus ventajas, sus limitaciones y el perfil del paciente en el que ofrece mayor beneficio clínico. Y voy a usar este gráfico como un mapa mental que nos va a conducir a través de la fisiopatología, donde actúan el grupo farmacológico y lo que producen. Arriba está la fórmula fisiológica que ustedes conocen. La presión arterial es igual a gasto cardíaco por resistencia vascular periférica. Entonces, la mayor parte de estos fármacos van a actuar sobre estas 2 variables, sobre la resistencia vascular periférica y el gasto cardíaco. Y ustedes saben que el gasto cardíaco tiene tres variables o 3 dimensiones fisiológicas, digamos. La precarga, la contractibilidad y la poscarga. Entonces, la mayor parte de los fármacos, bueno, este nos va a servir, este grafiquito, para avanzar. En un círculo que está con líneas discontinuas, vamos a empezar con los inhibidores de la ECA, que son agentes que van a actuar sobre los vasos sanguíneos. Está apuntando justamente en la línea de los vasos sanguíneos, ¿verdad? Entonces, a partir de este punto vamos a revisar cada grupo farmacológico siguiendo el mismo enfoque. Su mecanismo de acción, sus beneficios clínicos, sus indicaciones, contraindicaciones, efectos adversos y vamos a ver cómo, cuándo los seleccionamos para usar en el tratamiento de pacientes. Y vamos a empezar con los inhibidores de la ECA.
Estos fármacos inhiben la conversión de la angiotensina 1 en angiotensina 2. Entonces disminuyen la vasoconstricción, la secreción de aldosterona y el remodelamiento cardiovascular, por lo que son especialmente útiles cuando estamos buscando proteger el corazón y el riñón. La mayoría de los inhibidores de la ECA se reconocen por su terminación RIL. En nuestro medio, esos dos puntos negros indican los que hay en nuestro medio. Solo tenemos dos, el lisinopril y el enalapril. Estos inhibidores, eh, identificar el PRIL ya les va a ser muy útil porque los va a familiarizar. Cuando vean una terminación PRIL, seguramente es un fármaco de este grupo. Los efectos clínicos de los IECA derivan de la disminución de la angiotensina 2 y del aumento de la bradiquinina. Estos fenómenos explican el efecto antihipertensivo, la protección cardiovascular y renal, así como la aparición de tos seca y angioedema. Son los efectos adversos que ocasionan la presencia aparentemente de la bradiquinina. Los IECAS constituyen el tratamiento de elección en pacientes hipertensos con insuficiencia cardíaca, nefropatía diabética, enfermedades renales crónicas que cursen con albuminuria y después de un infarto de miocardio, justamente por esa propiedad que tienen de ser cardioprotectores. Estos beneficios van más allá del simple control de la presión arterial. O sea, pueden trabajar sobre el remodelamiento miocárdico, etc. Los IECAS reducen la presión arterial y además disminuyen el remodelamiento cardiovascular y la progresión del daño renal, por lo que son fármacos con efectos protectores de órganos blancos. Esto es uno de sus principios, de las principales ventajas clínicas que tienen. Los IECA se administran por vía oral. La mayoría son profármacos y se eliminan principalmente por vía renal. Clínicamente, basta recordar que el captopril es, es activo y de acción corta, mientras que el nalapril, ramipril tienen mayor duración de acción. Pero en nuestro medio usamos el enalapril y el lisinopril, pero teóricamente, pues, el captopril existía hasta el año pasado, se lo retiró del mercado. El otro no había nunca en Bolivia. Ujú. Bien. Los principales efectos adversos de los IECAS son la tos seca, la hipercalemia, la hipotensión, el deterioro transitorio de la función renal, con poca frecuencia el angioedema, que se presenta más en la raza negra, y están contraindicados durante el embarazo. No hay que olvidar que estos fármacos son fetopáticos, van a producir malformaciones genéticas. Las reacciones adversas poco frecuentes incluyen el exantema, la alteración del gusto, con el captopril,
podían suceder neutropenia y esta última que era muy rara también. Pero era porque tenían un grupo sulfhidrilo que no había en los demás agentes de la familia, ¿no? En esa tos característica de los pacientes que presentan este efecto adverso, que se asocia generalmente al uso de pimentones picantes por la presencia de la capsina, que junto con el IECA generalmente producen una tos seca, incoercible, y es más frecuente en mujeres asiáticas. Pero aquí existen pacientes que desarrollan esto y es motivo de cambiar de fármaco, ¿no? También puede haber la hipercalemia, que siguen siendo pues efectos adversos más relevantes. Esto ya hemos estudiado cuando hemos hablado de estos fármacos de mediadores locales. Los IECAS producen vasodilatación de arteriolas, de la arteriola eferente del riñón, lo que disminuye la presión intraglomerular. Y esto puede reducir transitoriamente el filtrado glomerular. Una elevación importante de la creatinina y esta obliga a descartar estenosis bilateral de la arteria renal u otra causa de hipoperfusión que se asocia con el uso de estos fármacos. ¿Cuándo están contraindicados los IECAS? En el embarazo, en el paciente que tiene antecedentes de angioedema por IECAS, cuando el paciente ya antes del tratamiento tiene hiperpotasemia significativa y en la estenosis bilateral de las arterias renales. Antes y después del inicio siempre debe controlarse la creatinina y el potasio sérico cuando se usan los IECAS. Bien, entonces ahora en este gráfico ya le he puesto un OK, ya hemos revisado los IECAS. Ahora vamos a ver otros agentes que también actúan sobre el sistema vascular, que son los antagonistas del receptor del AT2 de la angiotensina. Los ARA2 bloquean selectivamente el receptor de la angiotensina, el AT1, inhibiendo los efectos de la angiotensina 2 sin aumentar la bradiquinina. Entonces, no hay bradiquinina, es muy probable que no haya tos ni tampoco haya angioedema. Por ello, tienen eficacia similar a los IECAS, pero producen menos tos. Ahí tienen los agentes, todos ellos terminan con la terminación sartán, y todos los que tienen puntito, pues esos son los que más hay en los remedios. Casi todos hay. El valsartán, el telmisartán, el olmesartán, losartán, irbesartán, etcétera. Todos estos sartanes pues, son de la familia, inhibidores del sistema renina, angiotensina, aldosterona. Este es el segundo grupo que actúa sobre el sistema renina, angiotensina, aldosterona. Primero eran los IECAS. El efecto terapéutico de los arados se explica porque bloquean el receptor AT.
y conservan la actividad del receptor AT2, asociado con la vasodilatación y efectos cardioprotectores. Entonces, tienen su beneficio. Hay muchos galenos actualmente empiezan tratamientos antihipertensivos con este tipo de agentes, los ARA2, porque tienen algunas propiedades interesantes, pero en la mayor parte de las guías terapéuticas se recomienda empezar con IECA y si hay efectos adversos recién cambiar a ARA2. Vamos a revisar luego. Los ARA2 tienen eficacia antihipertensiva comparable a lo de los IECAS, con mucho menos incidencia de tos y menos riesgos de angioedema. O sea que se convierten en una muy buena alternativa cuando existe intolerancia a los IECAS por esos efectos adversos. Las indicaciones clínicas de los ARA2 son similares a los de los IECAS, ¿no? La hipertensión arterial, la insuficiencia cardíaca, la nefropatía diabética, especialmente cuando el paciente no tolera un IECA. Los principales efectos adversos de los ARA2 son la hipercalemia, la hipotensión y el deterioro de la función renal. Al igual que los IECAS, están contraindicados durante el embarazo. Con estos no hay muchos que reportar, pero tampoco se pueden hacer experimentos para ver si realmente son o no fetopáticos. Pero por principio se los considera fetopáticos si están contraindicados. Los arados no deben combinarse con los IECAS de forma rutinaria, ya que no aumentan el beneficio clínico y sí incrementan el riesgo de efectos adversos renales e hipercalemia. Esta es una inconsistencia terapéutica cuando se combinan ambas, ¿no? Porque si estamos bloqueando la producción de angiotensina 2, ¿para qué vamos a bloquear su receptor? O si estamos bloqueando el receptor, ¿para qué vamos a bloquear la producción? O sea, no se debe realizar, porque lo único que hacemos es incrementar riesgos y costos. Bien, entonces, los IECAS y los ARAS ofrecen beneficios clínicamente similares. Los efectos entre ambos dependen principalmente de la tolerancia del paciente, siendo los ARA2 preferibles cuando el paciente presenta algún efecto adverso por un IECA. Ahora vamos a continuar entonces el viaje. Hemos ya revisado la, dos grupos. Vamos a entrar a ver ahora a nivel renal el efecto de los tiacídicos. Los diuréticos tiacídicos, que los hemos visto el día de ayer, inhiben el cotransportador de sodio-cloro en el túbulo contorneado distal. Esto que hace favorecer la natriuresis y la reducción de la presión arterial. La hidroclorotiazida, la clortalidona y la indapamina son los principales representantes del grupo. Ahí los tienen. Son varios tiacídicos y sus fármacos relacionados.
inicialmente por vascular, pero no está totalmente demostrado. Pero con seguridad sí sabemos que disminuye la resistencia vascular periférica. Las tiazidas actúan en el túbulo contorneo distal, ¿no? Bloqueando el cotransportador sodio-cloro. Esto aumenta la natriuresis y la diuresis, que favorece la pérdida de potasio y disminuye la excreción de calcio. Eh, ¿Cómo es que contribuyen? El principal efecto adverso de los tiacídicos son la hipocalemia, la hiponatremia, la hiperuricemia, la hiperglicemia y las alteraciones metabólicas. Por ello requieren un seguimiento clínico y laboratorial. Las tiazidas son especialmente útiles en adultos mayores y en terapias combinadas, porque su eficacia, pues, disminuye cuando el filtrado glomerular está marcadamente reducido. Esto, eh, pueden ver acá, se utilizan a veces como única terapia en pacientes con alto riesgo. La clortalidona y la indapamida tienen mayor duración de acción que la hidroclorotiazida, por lo que suelen proporcionar un control más sostenido de la presión arterial. Si bien la hidroclorotiazida es un fármaco que se emplea mucho en nuestro medio, sola y en combinación, y es un fármaco de dosis fija, no se necesita incrementar la dosis progresivamente. Con 12,5 a 25 miligramos es que logramos el efecto a largo plazo de una vasodilatación progresiva, lenta, pero segura. Las tiazidas potencian el efecto de otros antihipertensivos y por eso forman parte de numerosas combinaciones que son utilizadas en el tratamiento de la hipertensión arterial. En nuestro medio eh, hay muchas combinaciones, especialmente entre los cuatro grupos. Eh, van a encontrar ustedes hidroclorotiazida asociada a la enalapril, a losartán y algún calcio antagonista. En realidad hay una potenciación por parte de estos agentes a los otros grupos farmacológicos. Antes de cambiar de grupo farmacológico, y vamos a revisar el mecanismo terapéutico implicado en el control de la presión arterial, ¿no? Em, Aquí están y por qué son efectivos en el control de la presión arterial, las tiazidas. Sus efectos adversos.
que incluyen síntomas generales, metabólicos, donde son más que todo hidroelectrolíticos. Aquí están los efectos adversos, la hipotensión por tiazidas, que rara vez se va a producir, ¿verdad? No existe una posibilidad de, como los otros vasodilatadores, eh, hay un fenómeno que se denomina el síncope de la primera dosis. Esto sucede cuando la vasodilatación es brusca, especialmente cuando los IECAs o los ARA2, la primera dosis algunas veces se acompaña de mareos y hasta hipotimia. Con los diuréticos tiazídicos no hay esa hipotensión arterial de la primera dosis porque es primero una disminución progresiva por la diuresis del volumen plasmático y a largo plazo una vasodilatación por los canales de potasio, que es progresiva, lenta y nunca ocasiona problemas. Otro de los efectos importantes es la hipopotasemia. El potasio eh, es reducido por los tiacídicos y algunas veces, pues, estos requieren suplemento de potasio. Y aquí les dejo unas pautas de cuándo el potasio debe ser suplementado junto con los diuréticos tiacídicos o usar diuréticos ahorradores de potasio asociados a los tiacídicos para reducir este fenómeno. Igual, ustedes van a probar. Bueno, sí, las ventajas y limitaciones que tiene la hidroclorotiazida como agente antihipertensivo. Sus efectos adversos, pues sí, sus ventajas, la eficacia, pues que a largo plazo de reducir la presión de forma segura y con bajo costo. Hay una amplia experiencia clínica, conocemos este fármaco hace 66 décadas más o menos, que se usa en nuestro medio. Y bien, ahora entramos a un otro grupo farmacológico. Este grupo es el grupo de los calcio antagonistas. Los calcio antagonistas disminuyen la entrada de calcio a las células musculares, dicen, y en el miocardio igual. Dilatación y reducción de la presión arterial. Existen dos grupos. Los calcio antagonistas se clasifican en las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas. Ambos grupos reducen la presión arterial, aunque difieren en sus efectos cardiovasculares predominantes. Las dihidropiridinas tienen más selectividad por el músculo lisovascular, mientras que las no dihidropiridinas, como el verapamil o el DTSM, tienen más efecto cardíaco. Entonces, en la hipertensión arterial vamos a usar pues las dipinas, las dihidropiridinas. Las dihidropiridinas, como el amlodipino, la nifedipina, actúan principalmente sobre el músculo lisovascular y constituyen una
eh, una muy buena alternativa para reducir la presión arterial, sobre todo en gente vieja que tiene arteriosclerosis. Es un efecto directo sobre el músculo liso y constituyen una de las opciones primeras, en primera línea para el tratamiento de la hipertensión arterial. Obviamente que tienen efectos adversos porque el bloqueo de los canales de calcio no solo se produce en el sistema cardiovascular, también se produce a nivel del intestino, el corazón y en el sistema venoso, pues donde ocasionan edemas en extremidades, constipación, que vamos a ir bien. Bien, entonces vamos a este, estos son los efectos farmacológicos del bloqueo de los calcio antagonistas, ¿no? Sus indicaciones en la hipertensión arterial, en los adultos mayores, donde hay arteriosclerosis, lo que se decía hipertensión sistólica aislada, que también se debe a una pérdida de la elasticidad arterial, y sus efectos adversos, estos edemas, cefaleas, el rubor, la taquicardia refleja y también la constipación, que no le he puesto ahí. Bien, estos son los agentes eh, más utilizados, digamos. La amlodipina, el nifedipina, y dentro de las no hidropiridinas, el verapamil y el tiestem, que no se usa para tratar hipertensión, pero sí para problemas cardíacos. Bien, aquí tenemos la clasificación que ya la hemos visto, ¿no? Y las diferencias clínicas entre las dihidropiridinas y las no dihidropiridinas. Lo que nos interesa a nosotros es la acción vascular de las dihidropiridinas, el potente efecto antihipertensivo, mientras que los otros tienen más acción cardíaca. El amlodipino controla la presión arterial, eh, al igual que el verapamino, ¿no? Además del control de la frecuencia cardíaca, que hace el verapamino. Este esquema está mostrando los principales sitios de acción de los antihipertensivos que son calcioantagonistas. En el grupo de las dihidropiridinas, por un lado, y el otro las no dihidropiridinas. Entonces, para que no se olviden nunca, las hidropiridinas, hidropiridinas son las que actúan en los vasos sanguíneos y las no dihidropiridinas en el cardíaco. Y estos son el verapamil y el TSM. Aquí nos interesa hablar del amlodipino, que quizás es el fármaco que más se usa en nuestro medio. Los efectos vasculares de los calcioantagonistas, la vasodilatación, la disminución de la presión arterial, que es la que nos interesa, ¿verdad? Y la disminución de la contractibilidad. Esto principalmente cuando usamos los fármacos que son las no dihidropiridinas. Van a disminuir la contractibilidad, la conducción, etcétera. Y pueden ver. Eso no se recomienda para un paciente hipertenso usar las no dihidropiridinas. Antes de prescribir un calcio antagonista, se debe pensar primero, quiero un efecto a nivel vascular o un efecto cardíaco.
Si lo que se está buscando es un efecto vascular, solo podemos usar las tiropidinas. Los calcio antagonistas bloquean los canales de calcio, no se olviden de tipo L, produciendo vasodilatación arterial y disminución de la resistencia vascular periférica. Por eso es que son fármacos especialmente útiles en pacientes con hipertensión arterial, eh, en general, en los que tienen hipertensión sistólica aislada y en adultos mayores, que es donde tienen mayor indicaciones en muchas de las guías terapéuticas. La mayoría de las hidropiridinas terminan, como han podido notar, en dipino. Esa es la manera de reconocerlos más o menos a las hidropiridinas, ¿no? Con el sufijo dipino, que permiten pues identificar rápidamente los principales fármacos de este grupo. Las hidropiridinas actúan preferentemente, hemos dicho, sobre el músculo vascular y son calcioantagonistas de elección para el tratamiento de la hipertensión arterial. El verapamilo y el diltiazem los vamos a estudiar, quizás ustedes lo hagan la próxima semana, pero también vamos a ver mañana cuando hablemos de los pacientes con angina de pecho e infarto. Ellos disminuyen la frecuencia cardíaca y la conducción auriculoventricular. Por ello, sus indicaciones son totalmente diferentes a las de hidropiridinas. Los calcioantagonistas son eficaces para reducir la presión arterial, disminuir la resistencia vascular periférica. La elección entre ambos subgrupos va a depender de lo que se busca, ¿no? ¿Qué quieres hacer? ¿Quieres trabajar sobre los vasos o quieres trabajar sobre el corazón? Eso es lo que les digo. Bien, se continúa. Las interacciones, los efectos adversos, dentro de los efectos adversos, dependientes del subgrupo va a depender de qué subgrupo estás utilizando. Las principales, en la práctica clínica es importante individualizar la elección según las características del paciente. Los canales de calcio, cuando son bloqueados, producen vasodilatación arterial y disminución de la presión arterial. El verapamilo y el diltiazem también reducen la contractibilidad y la conducción auriculoventricular, además de tener efectos hipotensores. Al prescribir un calcio antagonista, primero debemos decidir nuestro objetivo, ¿no? ¿Qué queremos obtener? Si el efecto es predominantemente vascular o cardíaco. Y esa es una decisión que orienta a la selección del fármaco. En los efectos adversos que se presentan con estos incluyen edema periférico, como hemos visto, la cefalea, el rubor, la hipotensión, y según el fármaco, pues puede haber bradicardia o bloqueo auriculoventricular si es que van a utilizar una novilina por algún motivo. Los calcioantagonistas están contraindicados en el bloqueo auriculoventricular y en la hipotensión arterial. Además, el nifedipino debe evitarse en la estenosis aórtica grave y en la cardiomiopatía hipertrófica. Los efectos intestinales, pues ahí está, de todo esto hemos hablado bien. El- Sus contraindicaciones, obviamente dependiendo del grupo,
El nifedipino, mecanismo de acción, ser los canales L del calcio. Esto también es para que lean, esto no voy a leer. Ya. Bien, entonces vamos a entrar a otro grupo farmacológico, pero vale la pena que quizás para finalizar con esto de los calcio-antagonistas, eh, revisemos el papel actual de los beta bloqueadores en el tratamiento de la hipertensión arterial. Entonces, para esto vamos a entrar pues a este nivel, acá, donde está ahora el círculo, beta bloqueadores. Bien, la mayoría de los beta bloqueadores termina en olol, ¿no? Esa es la terminación de todos ellos, de la mayoría, diríamos. Es esa forma, con ese sufijo reconocemos al grupo y se clasifican en beta 1 selectivos, no selectivos y con bloqueo alfa 1 según su perfil farmacológico. Actualmente los beta bloqueadores se indican principalmente en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida y en la cardiopatía isquémica, posinfarto, en la angina y la fibrilación auricular. No son de primera línea en la hipertensión arterial idiopática sin comorbilidades. Entonces, estos fármacos entran en la arena terapéutica solo y cuando el paciente tenga indicaciones cardiovasculares para el uso de beta bloqueadores, además de la hipertensión arterial. El bloqueo clínico. Cuando hablamos de los efectos cardiovasculares, tenemos que hablar de sus beneficios clínicos que dependen de seleccionar adecuadamente al paciente, ¿no? Tenemos que ver qué necesidades tiene el paciente para usar un beta bloqueador. La principal utilidad estaría asociada a enfermedades cardiovasculares subyacentes, más que a la hipertensión arterial aislada. Cuando solo hay hipertensión, entonces no se olviden, no vamos a utilizar beta bloqueador. Pero si el paciente, además de hipertensión, tiene una comorbilidad cardiovascular, pues estos fármacos que tienen propiedades interesantes, como reducir la frecuencia, reducir la contractibilidad del gasto cardíaco y el consumo de oxígeno, nos van a permitir o son beneficiosos en pacientes que tienen otros problemas como angina de pecho, infarto y demás, además de hipertensión arterial. Eh, Al reducir la presión arterial, ellos eh, van a reducir también la frecuencia cardíaca, la contractibilidad y la liberación de renina. Entonces, todo esto, ¿qué va a pasar? Va a reducir el gasto cardíaco y la activación del sistema renina-angiotensina-aldosterona.
Ese es el beneficio que el paciente eh, va a tener cuando es hipertenso y tiene una otra cardiopatía que requiere de estos medicamentos. Los principales efectos adversos de los beta bloqueadores son la bradicardia, la fatiga, la intolerancia al ejercicio, la disfunción sexual, el broncoespasmo con los no selectivos y el enmascaramiento de la hipoglicemia, que son eh, temas a tener en consideración cuando estamos tratando pacientes con estas patologías. Otras contraindicaciones son el asma bronquial grave, la bradicardia significativa, el bloqueo auriculoventricular avanzado y el shock cardiogénico. Nunca debe suspenderse de forma brusca el uso de los beta bloqueadores por el riesgo del efecto de rebote. Y ya vamos a terminar. Los beta bloqueadores aportan un mayor beneficio cuando existe una indicación cardiovascular clara, como ser insuficiencia cardíaca, cardiopatía isquémica, posinfarto, fibrilación auricular o disección aórtica, ¿no? Entonces, les pongo ahí una pregunta fundamental. ¿El paciente es hipertenso? ¿Tiene alguna otra indicación para un beta bloqueador? Y si es sí, entonces hay que encontrar el beta bloqueador ideal para el paciente o más adecuado. ¿Cuál es el mecanismo antihipertensivo? Pues los beta bloqueadores disminuyen la frecuencia cardíaca, la contractibilidad, el gasto cardíaco y la liberación de renina. Esos son los efectos beneficiosos que bajan la presión arterial. Su efecto antihipertensivo completo aparece después de varios días de tratamiento. No es inmediato. El efecto sobre la presión arterial se va a medir en 1 o 2 semanas después de iniciado el tratamiento farmacológico. Cuando sea posible y se prefiera un beta bloqueador selectivo beta 1 en pacientes con EPOC leve o diabetes o enfermedad vascular periférica, hay que recordar que la cardioselectividad disminuye con las dosis altas. Estos fármacos cardioselectivos, se produce la selectividad por el receptor beta 1 cuando lo usas en la dosis que es selectivo. Si usas dosis más altas, la cardioselectividad se pierde y lo que vas a tener es un bloqueo beta 1 beta 2. ¿Sí? ¿En qué situaciones se debe evitar los beta bloqueadores? En el asma moderado a grave, en la bradicardia, en el bloqueo auriculoventricular y en el shock cardiogénico. En los diabéticos y en la enfermedad arterial periférica deben utilizarse con mucha precaución.
La principal indicación de los beta bloqueadores sería la presencia de comorbilidad cardiovascular. No son la primera opción en la hipertensión arterial esencial sin comorbilidad. Eso quiero que quede grabado en todos ustedes. La betalol es uno de los fármacos interesantes de los beta bloqueadores. Él bloquea el receptor beta 1, beta 2 y alfa 1. Es uno de los antihipertensivos intravenosos de elección en la emergencia hipertensiva, en la crisis hipertensiva y en la hipertensión durante el embarazo. Su administración es en bolo o en bolus intravenosos e infusión continua o por vía oral. Y durante el uso se debe monitorear la presión arterial y la frecuencia cardíaca permanentemente. Y finalmente, otro fármaco que es muy importante en el manejo de la hipertensión eh, y otras patologías que requieren esto son, es el carvedilol, que combina efectos de bloqueo beta no selectivo y alfa 1, disminuyendo la frecuencia cardíaca y la producción de vasodilatación por bloqueo alfa 1. Está indicado cuando hay insuficiencia cardíaca, hipertensión y cardiopatía isquémica. Bien, entonces, vamos a ver, creo que tengo unas slides. Esta es una comparación de todos los grupos farmacológicos de primera línea. Eh, se diferencian por su mecanismo de acción, sus beneficios clínicos, sus indicaciones y sus riesgos. La selección debe individualizarse según las características de cada paciente. Y aquí voy a terminar y mañana que es feriado, voy a dar la clase porque pensábamos hacerlo el viernes, pero el viernes también ha sido decretado feriado. Entonces vamos a seguir la clase mañana a las 8 de la noche. Y mi pregunta es si ustedes prefieren la clase en la noche o quieren en la tarde o en la mañana, porque no hay actividades en la facultad. Yo puedo dar la clase en la, digamos, de 10 a 11 en la mañana o en la tarde, si quieren, de 3 a 4 de 4 a 5 o prefieren en la noche. No sé, depende de ustedes, pues ahora hablen ahora o cállense para siempre. Bueno, creo que no quieren hablar. Lo que vamos a hacer es mantener la hora. A las 8 de la noche voy a terminar de hablar de antihipertensivos de segunda línea y voy a hablar de angina de pecho e infarto. Va a ser también una hora más o menos de clase, ¿ya? Que estén bien, chicos, y mañana nos vemos otra vez en el mismo canal a la misma hora. Hasta luego, doctor.